libertad para expresarme. A mí normalmente me preguntan de qué queremos hablar, sin problema. O sea, creo que esto no pasa en otros medios donde hay una línea editorial. Creo que está bien, a ver si la gente puede hablar y sobre todo que se vea el sentir real que hay en la calle. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas vamos a comentar los temas de más actualidad que han ocurrido, siempre en clave jurídica y siempre acompañados de tres grandes juristas. Hoy van a ser dos grandísimos juristas y abogados que nos van a acompañar y que van a comentar estas noticias de actualidad. Hoy tenemos bastantes temas que tocar. Tenemos el fraude de correos con los votos emitidos por tickets. Tenemos las amenazas a los políticos con el caso de la navaja a Maroto, con el caso del famoso sobre con las balas y la carta a Pablo Iglesias y a su familia. Tenemos también la querella que ha interpuesto Cristina Seguí contra Oltra por encubrir a su marido en el abuso de menores, de las menores tuteladas. Y, por supuesto, tenemos que hablar de Marlaska, que esta semana en un discurso dijo, encima en un discurso de campaña electoral dijo que el PP es una organización criminal. O sea, lo tachó de organización criminal, ¿no?, al Partido Popular. Hoy vamos a tener con nosotros a Agustín Martínez, a nuestro querido abogado penalista Agustín, que no estuvo la semana pasada, pero bueno, hoy lo volvemos a tener esta semana. ¿Qué tal, Agustín? Muy bien, pero yo creo que para que esto siga siendo un programa serio, debes siempre hacer las presentaciones acordes. Tenemos a un gran jurista y a un humilde abogado de provincia. Yo no me puedo poner al nivel de don Fernando por mil motivos, pero insisto, un gran jurista y un humilde abogado de provincia. A partir de ahí todo va bien. No me seas Guardiola, no me seas modesto, no me seas Guardiola. Bueno, estoy más en la posición de Lopetegui. Si me lo permites, mi referente ya es Lopetegui, no Guardiola. Muy bien. Y por supuesto tenemos con nosotros a Fernando de Rosa Torner, que es senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo está Rodrigo? Y Agustín, después de la presentación que ha hecho Agustín, yo no sé si ahora vendrá el Zasca de Agustín o qué. Bueno, con cariño siempre verte y es un placer. Fernando, estarás de enhorabuena. Todavía no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo, pero todas las encuestas predicen que el Partido Popular va a arrasar en Madrid, así que vais a estar de fiesta pues esta semana, el día 4. Bueno, yo creo que estamos ante un fenómeno que es el fenómeno Ayuso. Yo creo que hay mucha gente que va a votar a Ayuso y que va a votar su idea de libertad y de liberalismo, ¿no? Y de Madrid abierto y de ideas que están favoreciendo lo que es ese sentimiento de libertad, ¿no? Y por tanto, yo creo que el martes esperemos, según todos los datos de encuestas, pues que ese triunfo de Ayuso sea suficiente para poder gobernar y sobre todo de que acabemos con el sanchismo. Yo creo que el fenómeno de Ayuso es paralelamente al fracaso del sanchismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que va a vislumbrarse sin duda el martes que viene. Y yo creo que será el primer paso también para la caída de este gobierno socialcomunista, ¿no?, de Sánchez. Evidentemente, porque yo creo que la gente lo que está, y lo que yo noto en Madrid, pues tú estás en Madrid y a lo mejor Agustín también va a Madrid, y yo lo que noto a la gente que está muy harta, después de un año de gestión socialista, comunista, muy harta por las restricciones de libertades, de la restricción de derechos y de la falta de transparencia de un gobierno que se ha creído con esa soberbia y esa prepotencia, ¿no? Y yo creo que es el primer momento en que los ciudadanos podemos ya decir basta este gobierno sanchista socialcomunista, ¿no? Yo tengo muchas esperanzas luego que se extienda, porque Agustín en Andalucía también tienen ese proyecto, por lo menos ese gobierno que es un gobierno también de libertad. En la Comunidad Valenciana cada vez estamos más sometidos a un
nacionalismo imperante de tinte catalanizador y desagregador, y sería muy importante para territorios como es la zona de la Comunidad Valenciana, Baleares, y pues que podamos sacudirnos ese yugo nacionalista que se está imperando en nuestros gobiernos. Agustín, tú también estarás de enhorabuena porque en Andalucía os van a bajar los impuestos, el gobierno de PP y Vox. Eso siempre es bueno. Pero fíjate, porque hace una interesantísima reflexión, Fernando, en relación a lo que es el fenómeno Ayuso. Él lo ha calificado como fenómeno Ayuso y ciertamente creo que es muy ajustado a lo que representa o lo que está, la tendencia que está marcando Ayuso. Y es curioso que la tendencia que está marcando Ayuso, Fernando y la propia Isabel, la enfrenta al sanchismo. Y claro, es que estamos hablando de dos cosas que no son iguales, o por decirlo de alguna manera, de no dos rivales naturales. ¿Y qué quiero decir con eso? Que curiosamente el fenómeno Ayuso, como también puede ser incluso el fenómeno Moreno o el fenómeno Feijóo, están diluyendo y borrando de manera brutal al globo de Casado. O sea, Casado ha pasado prácticamente desapercibido en esta campaña electoral y parece que de una manera absolutamente interesada, porque ayudaba poco, por no decir nada, a la figura de Casado. Y eso yo creo que tiene que hacer reflexionar al propio Partido Popular. Y fíjate, hilando la valentía, la osadía que en determinados momentos refleja Isabel Díaz Ayuso a la hora de plantear abiertamente, como ha dicho Rodrigo, en el gobierno andaluz, una vinculación o una relación, una interrelación con Vox, frente a eso, frente a una naturalización del voto de derecha, de centro-derecha, aparece Casado poco menos que vilipendiando e insultando a los representantes de Vox en la moción de censura. Creo que es un toque de atención muy importante a lo que representa la política a nivel nacional en relación a Casado y cómo debe de enfrentarse ante unas posibles elecciones generales que más pronto que tarde volverán a llegar y que van a dejar perfectamente claro lo que es el bloque de centro-derecha, que lo va a representar PP y Vox, frente al bloque de centro-izquierda o de izquierda, más o menos radical, que representa el resto de las formaciones políticas ante la desaparición de Ciudadanos. Creo que es una reflexión que debéis hacer dentro del PP, porque lo que representa Díaz Ayuso, lo que representa Moreno y lo que representa Feijóo, que representan el poder real y efectivo del PP, está bastante alejado de lo que representa Teodoro y de lo que representa Casado hoy en el Partido Popular, salvo mejor criterio tuyo, Fernando. Ya sabía yo que esa presentación que me hacías al principio tenía su trampa con el zasca que has puesto ahora. Bueno, yo te digo una cosa, yo creo que el Partido Popular, el mensaje es único y yo creo que refleja Pablo Casado, es el que tiene que integrar todo lo que son las tendencias que pueden existir en el PP, pero ya no te digo ya... yo creo que tenemos que estar todos unidos en un objetivo que es el sanchismo, ¿no? El sanchismo, que hemos visto, y ya que estamos en un debate jurídico, hemos visto lo que es capaz, incluso en una ley, en el BOE, utilizar un preámbulo para insultar. Hemos visto cómo se está utilizando el CIS o cómo se utilizaba el CNI. Es decir, es una manera de actuar que creo que es nocivo para el propio Partido Socialista, ¿no? O los socialistas de toda la vida, o como hemos visto que referentes socialistas de toda la vida, Leguina, Nicolás Redondo, incluso Sabater, han pedido el voto para Isabel, ¿no? Y Díaz Ayuso. Yo creo que eso es lo que tenemos que armar, no decir, bueno, ¿quién es mejor, Casado, Ayuso, Feijóo, Moreno? Yo creo que este es un debate que no debemos de caer. Debemos hacer todos unidos porque está en peligro lo que es la transición, el espíritu de concordia y de la moderación y constitución. Y ahí tenemos que estar todos. No tenemos que decir de dónde procedemos, sino qué es lo que queremos. Y eso es lo que tenemos que estar unidos para conseguirlo. Vamos a seguir hablando de estas elecciones. Os voy a pedir que cuando hable uno pinchéis en vuestro micro para que no se oigan ecos.
Vamos a seguir hablando de estas elecciones. Ahora creo que quería hacer una puntualización, Agustín, pero hay que hablar del fraude de correos con los votos emitidos por tickets. Algo, la verdad es que muy preocupante que esté ocurriendo aquí en España, que nos consideramos, pues eso, una democracia madura, una democracia avanzada del siglo XXI y que a través de correos, que recordemos que el presidente de Correos es amigo de Pedro Sánchez y lo puso Pedro Sánchez ahí, a través de correos se ha perpetrado un fraude que, para que lo entiendan los espectadores, tú ibas a comprar, por ejemplo, una carta, un sello, una bolsa a correos, lo que fuese, y cuando lo pagabas te emitían un ticket con que habías votado. O sea, que valía por un voto, ¿no? Un voto emitido. ¿Qué ocurre? Que Correos lanzó un mensaje a través de su Twitter justificándose diciendo que era un error del sistema. Pero la Junta Electoral le ha dado un toque y ha dicho que no se pueden estar haciendo este tipo de cosas porque es un fraude, ¿no? Entonces, Agustín, ¿tú qué opinas de esto, de lo que ha estado ocurriendo esta semana? Porque a mí me parece gravísimo, gravísimo, ¿eh? ¿Y qué clase de delitos estaría cometiendo aquí? Claro. Permíteme antes de entrar en el voto por correo, simplemente hacer una pequeña puntualización a Fernando. Nada más lejos de mi intención, y te lo digo absolutamente en serio, que el Zasca fuese dirigido a ti. Solo debe ser la interpretación de mi torpeza a la hora de expresarme. En todo caso, el Zasca iba dirigido al señor Casado, que afortunadamente tú podrás militar dentro de la organización, pero no necesariamente tanto como milita Ayuso, y no necesariamente el Zasca iba referido a ti. Claro, la cuestión está muy clara. En esta bipolarización que se está existiendo en el país, lo que produce una extrañeza brutal es la animadversión demostrada por el señor Casado frente a su, digamos que, compañero de viaje, en la medida que son proyectos políticos diferentes, pero unidos por una serie de conceptos que en realidad unen el liberalismo y unen una política de centro-derecha en este país, con conceptos que yo tampoco puedo compartir, como es esa diferencia o ese planteamiento en Europa un poco naif de Vox. Pero esa animadversión demostrada en determinados momentos por el señor Casado y que puso de manifiesto como guinda en la moción de censura, yo creo que es un detrimento y que va a entorpecer las relaciones naturales que se dan en Andalucía y en Madrid como puntos de referencia, porque en Galicia no hace falta, pero que a nivel nacional sí van a ser completamente necesarias para desarrollar una política frente a lo que tú denominas sanchismo y que estoy absolutamente de acuerdo que es una política absolutamente desnortada y en determinados momentos ajurídica. El voto por correo. Pues oye, a ver, es muy importante el voto por correo. Y el voto por correo es muy importante porque la limpieza en un proceso democrático es lo que nos da la seguridad de que la representación popular que se lleva a los parlamentos está de acuerdo con las elecciones. Y claro, debe ser absolutamente transparente y debe tener una limpieza escrupulosa. Aunque fíjate lo que ha pasado en Estados Unidos, que es el paradigma de la democracia. Si en Estados Unidos se pueden hacer, llamémosle, no sé si utilizar la palabra trampas, pero se pueden hacer, digamos que manipulaciones interesadas o no interesadas en el resultado electoral, imagínate lo que puede ocurrir en un país como España. Yo quiero creer en la limpieza del proceso electoral, quiero creer que el voto por correo tiene que dejar una huella clara porque el voto como tal después va a la mesa electoral, tiene que aparecer un nombre y alguien leía a una persona que ni tan siquiera era de Madrid en el que le aparecía el voto por correo, eso en realidad no puede ir a ninguna parte porque no puede ir reflejado después en ninguna parte. Me preocupa mucho, pero quiero confiar, seré un incauto, quiero confiar en que el proceso va a mantenerse con toda la legalidad, porque para eso existen los filtros correspondientes. Sí te digo una cosa, me parece una barbaridad y un error, permítaseme la expresión, imperdonable, que el señor Abascal diga que se puede sustituir el voto por correo por el presencial, porque, hombre,
Esto es como cuando los jugadores de fútbol no se saben las normas dijo que del partido. dijo que se había equivocado, Claro, y pero yo creo que es el único político o de los pocos políticos que reconocen sus errores públicamente. Y a ver, dice, hombre, yo no sabía, y lo dijo por Twitter, o sea, y además a mí me sorprendió porque dijo por Twitter, no sabía que se podía, pensé que se podía hacer y he caído en el error y me han dicho que no se puede hacer, vale, pero bueno, pero lo hizo créeme. público. O sea, es un señor honrado, vamos, en ese sentido. A ver, yo no, evidentemente, obviamente, yo no le voy a discutir la honradez. Lo que pasa es que hay determinadas cosas que son de primero de político. Y de primero de político es aquello de cómo se organizan unas elecciones y cómo funciona el régimen electoral. Insisto, de Pero es primero que de Abascal político. no es político. Hombre, a ver si Abascal ahora va a ser frutero. Abascal es Es que político. Abascal no es un político de... No Rodrigo, es un por ahí no político de... va al uso, Como, no es un político al uso. Venga, hombre, vamos a ver, como Rodrigo. puede ser Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. Es que Con no lo es. con todo el cariño del mundo, todo aquel que se dedica a la política, en este caso Fernando era magistrado, ahora es político y ahora se dedica a la política. Y Sí. evidentemente, cuando te presentas una... Y eres sí. Perdón, y termino rápido. Cuando tú eres el líder de una formación política, evidentemente, cómo funciona un proceso electoral, hombre, lo tienes que tener de suyo. ¿Por qué rectifica? Porque era tan evidente el error que solo cabía la rectificación. O sea, está bien, insisto, hay que valorarlo todo y no valen excusas de tercera cuando algo ocurre en el enfrente y cuando ocurre en tu lado de la acera, pues decir, bueno, es que no es político. Joder, claro que es político y claro que representa una formación política y hay que tener un equilibrio importante y hay que tener unos conocimientos mínimos de cómo funciona esto. Dicho lo cual, quiero confiar en el proceso electoral y creo que todas las formaciones políticas, por supuesto el PP y por supuesto Vox y por supuesto el PSOE, deben de controlar y fiscalizar, y así lo harán, cómo se desarrolla el voto por correo. Técnicamente, como tú bien has dicho, Abascal es presidente de una formación política y técnicamente es un político, pero es que todo el mundo y yo también personalmente, yo le veo más como un líder de un movimiento social, más que como un político de raza y un político profesional, ¿no? Como son muchos. Pero bueno, dejando eso a un lado, es muy preocupante también que últimamente... Pero Rodrigo, por Dios, Rodrigo, muchas veces cuando queremos hacer una loa sobre alguien, acabamos echándole más tierra encima. Perdona, Abascal lleva de concejal desde que tiene 18 años en Amurrio. Hombre, no me vayas a decir eso era que otra época. No, pero es que no, eso era otra época. Yo estoy hablando de la época actual, que está liderando realmente un movimiento social, ¿no? o sea, como Pablo Iglesias, otro líder social del 15M que arrastra masas. Venga, No no es lo digo mismo, que no. no es lo mismo. Hombre, claro que no es lo mismo, pero evidentemente creo sinceramente que estamos hablando de una persona que, a ver, que simplemente, coño, permíteme que es una crítica, hombre, ha metido la pata y ha metido la pata, es como cuando un jugador de fútbol dice, oye, es que no se puede rematar con la mano en el área, pues yo pensaba que podía. No, mire usted, es que usted tiene que saber determinadas normas y en un proceso electoral está clarísimo, y esa hará de primero de político o de líder de masas, venga, como tú quieras. Volviendo al tema del voto por correo, es muy preocupante también que se esté últimamente haciendo tanta publicidad al voto por correo, porque antes no se hacía esa publicidad, antes simplemente se decía que había que ir a votar, pero es que ahora mismo hay carteles, incluso por la calle, el Partido Socialista hace directamente campaña a favor del voto por correo, cuando el voto por correo nunca ha sido ni básico ni estratégico en una campaña, ¿no? En unas elecciones. Y ahora mismo se está haciendo muchísima publicidad a favor del voto por correo y a mí me parece eso bastante sospechoso. Fernando. Bueno, también es verdad que estamos ante una situación de pandemia, que puede haber gente que pueda darle miedo el acudir a una mesa electoral, y entonces la alternativa del voto por correo. El problema es del voto por correo es que nunca hemos presenciado ninguna polémica con respecto al voto por correo. Yo en alguna ocasión he utilizado el voto por correo cuando estaba trabajando fuera de Valencia y pues utilicé el voto por correo y no hubo ningún problema. Ahora
al menos la chapuza ha sido tan grande, lo cual se une a la sospecha generalizada de la utilización por parte del gobierno de muchas instituciones públicas. Hemos visto como el propio CIS está haciendo ahora encuestas sin venir a cuento y que no lo ha comunicado a los partidos y ha sido una filtración desde el propio CIS cuando nos hemos enterado de que estaba realizando encuestas que probablemente estarán en la mesa de Moncloa. Hemos visto cómo ahora nunca había ocurrido que te den un ticket diciendo que mandes un paquete a tu primo de León y te pongan un recibo diciendo que has votado. Sí, al menos es una chapuza tan grande que alguien tendrá que responder, ¿no? Y yo creo que la Junta Electoral ahí tiene algo que decir. No obstante, ya te digo que jurídicamente el voto por correo es muy difícil de su manipulación porque el hecho que haya votado por correo consta la persona y si esa persona se presentara en la mesa electoral y acreditara que no ha pedido previamente el voto por correo, pues se pueden impugnar todas las elecciones. Para eso el Partido Popular vamos a estar más de 8.000 personas en mesas electorales en la provincia, en la Comunidad de Madrid. Vamos a reforzar todo lo que es el control jurídico. Yo voy a estar el martes en Madrid también para apoyo todo lo que es el servicio jurídico para cualquier tipo de impugnación o cualquier reclamación que se pueda efectuar. No vamos a bajar la guardia porque consideramos que es muy importante vigilar todo el proceso electoral. Y a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que el sistema es mucho más, no está tan controlado por los partidos, porque ahí los partidos en realidad no existen, ¿no? Son movimientos, ¿no? Aquí en España es mucho más difícil la manipulación del voto por correo, pero no obstante vamos a estar muchos en el equipo jurídico para cualquier tipo de reclamación si se plantea. ¿Tú crees entonces que no ha habido un fraude intencionado por parte de Correos ni por parte de altas instancias del Estado de manipular las elecciones de la Comunidad de Madrid? Yo creo que es muy complicado la manipulación del voto por correo. Es muy, porque tú has de hacer un acto explícito de pedir el voto por correo, te envían a tu casa la documentación, luego tú acudes para realizar el voto. Por tanto, es una actuación explícita y no como ocurre en Estados Unidos, que es incluso por vía de Internet, ¿no? Es más. Y luego el control es mucho más, es más complicado porque no existe esos varios actos explícitos que tiene que realizar el votante como ocurre en España. Es muy difícil. Bueno, de todas maneras, estaremos y que cualquier ciudadano que vaya a votar en mesa y se determine, porque constará en la propia documentación que no puede votar porque ha efectuado el voto por correo, entonces es incompatible. Si tú has votado por correo no puedes hacer voto personal. Cualquier ciudadano que vaya a mesa y que no le dejen votar porque el voto por correo se ha efectuado sin haberlo hecho, tiene los equipos jurídicos del Partido Popular para realizar cualquier tipo de impugnación. Bueno, esperemos que todo el mundo pueda votar si quiere y que esos votos emitidos, falsamente, ¿no? Estos votos emitidos por error por parte de Correos, pues puedan ser impugnados en el caso de las personas que no hayan votado, efectivamente. Agustín, yo no sé si querías hacer un apunte. El micro. En las últimas elecciones catalanas se produjo un incremento exponencial del voto por correo de manera muy importante, más o menos unos 250.000 votos. Estamos en una situación de pandemia y yo no creo que en Madrid se vaya a producir esa cantidad de voto por correo, pero es normal que se eleve el voto por evitar, como decía Fernando, la presencia en una zona que puede producir pues un cierto temor por las circunstancias de pandemia. Pero creo que aún así el voto por correo no es significativo como para cambiar en un momento determinado los resultados electorales. Me uno porque me parece muy responsable, tal y como lo ha expresado Fernando, en la seguridad
de que los incidentes pueden ser nimios y que cualquier persona que se pudiera haber afectado, porque cuando llegue diga que han votado en su nombre, pues evidentemente podría impugnar la mesa electoral y se podría crear un problema relativamente importante. Pero, sinceramente, no creo que vaya a afectar para nada el resultado. Agustín, en el caso de que se hubiese producido un fraude, ¿quién sería el responsable? ¿El presidente de Correos? ¿Se le imputarían delitos de prevaricación y de un delito electoral, por ejemplo? Hombre, La espérate. prensa, no me lo estoy inventando, ¿eh? La prensa lo ha Sí. estado sacando esta semana que pueden, o sea, podrían, o sea, si se demuestra un fraude, que son los delitos que se aplicarían, ¿no? Un delito electoral y delito de prevaricación, ¿no? Evidentemente, e incluso de falsedad, en concurso posiblemente con un delito de falsedad. Pero, sinceramente, estarías hablando de un delito, digamos que instrumentalizado por la cabeza de Correos, es decir, hecho de una manera absolutamente orquestada. Después vamos a hablar de organización criminal, como cual organización criminal que de la que se derivase una manipulación electoral. Bueno, yo creo que eso es, sinceramente, llevarlo a un extremo tremendo. Cuestión diferente es que un determinado funcionario, un determinado empleado de Correos, una determinada sección pudiese manipular un bloque o un número de votos. Pensar que desde la cúpula de Correos, por una orden directa de su amigo que ahora ostenta el cargo de presidente del gobierno, vayan a manipularse unas elecciones, de verdad me parece llevar a un extremo tremendamente erróneo y que no creo que vaya a producirse ni que pueda acreditarse. Porque al final, cuando alguien acusa de un delito, alguien tiene que probar que ha cometido ese delito. Y oye, también, sinceramente, creo que es un acto de responsabilidad que debemos de hacer todos, el no manchar el buen nombre del sistema democrático pensando que cualquiera puede meter en una urna cuál proceso electoral de las elecciones de Cataluña un saco de votos en unas elecciones pues no controladas y que aparezcan urnas con votos llenos. Esto sigue siendo un país democrático y en las elecciones se tiene que demostrar y creo que se va a volver a demostrar en estas elecciones en Madrid. Esperemos que sea así. Seguimos para el siguiente bloque porque se nos va el tiempo. Las amenazas a los políticos. El caso de la navaja, que al final se demostró que era un señor esquizofrénico. Hubo ataques por parte de personas del PSOE, de Podemos, que decían que había sido pues, prácticamente provocado por Vox, ¿no? O que había sido un señor de Vox el que había mandado esa navaja ensangrentada, que al final se demostró que no era una navaja ensangrentada, sino que era una mancha fortuita que tenía, pero no era de sangre esa mancha. Resulta que el señor que envió esta navaja a Reyes Maroto, del Partido Socialista, era un señor, pues, un enfermo mental, esquizofrénico, y que, OK Diario creo que ha sido, ha desvelado que este señor votó a Podemos en las anteriores elecciones. Es decir, ya no es que sea Vox, sino que fue un señor, un freelance, que encima, si tiene que tener alguna vinculación política, era con Podemos y no con Vox, ¿no? El tema es que, bueno, ha habido acusaciones muy graves hacia este partido, hacia Vox, diciendo pues prácticamente que el discurso fascista y de la ultraderecha ha provocado este tipo de amenazas, ¿no? No solamente el caso de la navaja a Reyes Maroto, sino también el sobre con las 4 balas, que eran balas de fusil, que solamente tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, y ese sobre con las 4 balas iba acompañado de una carta en la que amenazaban a Pablo Iglesias y a su familia y demás, ¿no? Pablo Iglesias lo ha estado aireando, toda esta amenaza la ha estado aireando a los 4 vientos, en la prensa, en la televisión, etcétera, pues de alguna manera para sacar rédito político en esta campaña electoral, ¿no? Y la gente le ha echado en cara un vídeo de su hemeroteca, que la hemeroteca de Pablo Iglesias es terrible, es la peor de toda la política española, yo creo. Le han sacado un vídeo del 2019 diciendo que a él no le gusta hacerse la víctima, que él no es victimista y que las amenazas, pues bueno, que como que se tienen que olvidar, que se tienen que obviar, que no se puede manchar una campaña o lo que sea y que no le gusta hacerse la víctima.
Entonces, bueno, ahora mismo sí que se está haciendo la víctima, culpa directamente a un partido como Vox, que vamos, que podría haber sido, ha sido Vox como podría haber sido el Partido Popular. Y bueno, estas amenazas pues están siendo objeto de investigación. Vox ha sido, bueno, ha interpuesto una denuncia, ¿no?, para que se investigue estas amenazas, para ver si era realmente un montaje o que había alguien detrás, un loco o alguien que realmente quiere matar a Pablo Iglesias y que eso se investigue y que se le lleve ante un juez. Entonces, bueno, vamos a comentar estas amenazas y el provecho que se le están sacando en esta campaña electoral, porque a mí me parece bastante ruin que la izquierda esté intentando sacar rédito de este tipo de cosas. Fernando, ¿qué te parece todo esto? Bueno, a mí me parece un circo. ¿Qué quieres que te diga? Porque amenazas, por desgracia, en este país las hemos recibido todos. Las hemos recibido todos. Yo, en mi condición de magistrado, en su momento recibí amenazas muy serias, que esas sí que eran reales. Y ha habido muertes, asesinatos después de amenazas en este país durante épocas de plomo. Y es banalizar, ¿no? Yo creo que la utilización que ha efectuado la izquierda de las amenazas, yo creo que ha sido un síntoma más de esa descomposición que está teniendo en esta campaña o que está acreditando en esta campaña. Que la ministra Maroto, que no la conocía nadie en España, porque yo creo que se pregunta a la gente quién era la ministra Maroto, pues era desconocida, acaparara durante 24 horas unos titulares y unas portadas de periódico exhibiendo una navaja con una fotografía 10 veces el tamaño, o sea que fue la portada ABC fue determinante, acusando a un partido político que, como dices tú muy bien, podía ser Vox, pero es que durante muchos años la historia del Doberman era el Partido Popular, o los cordones sanitarios eran el Partido Popular en Cataluña o en el País Vasco, ¿no? Exhibiendo para luego, cuando se sabía perfectamente, porque era una persona que había puesto su remite, su dirección y su nombre, es decir, blanco y en botella, sabiendo quién era, pues era la utilización ruin de una persona con un problema de discapacidad, que eso es lo grave también, ¿no? La utilización de una discapacidad de una persona para utilizarlo políticamente. Entonces, eso es como está la izquierda. Yo creo que amenazas, por desgracia, en este país ha habido, hay y habrá, porque siempre hay ruines de la política a la par de enfermos que pueden utilizar. Desde la bofetada a Rajoy o las amenazas que recibió la alcaldesa Rita Barberá con las balas. Y eso no quiere decir que tenga que existir una alarma antifascista. Es que al final han querido reconducir a una frase, a una campaña guerra civilista propia de los años 30 del siglo pasado, que creo que no tiene nada que ver con lo que es la sociedad actual. Por lo tanto, yo creo que han pinchado palo, ahí están las encuestas, creo que ha sido una actuación a la desesperada, que no ha dado sus frutos porque la sociedad española yo creo que es muy madura para esas cuestiones. Pero ¿qué vinculación se le puede jurídica, o sea, ¿qué explicación jurídica se le puede dar a esta vinculación que intentan hacer desde la izquierda de, pues, del discurso de Vox o del PP con estas amenazas? Es decir, están intentando vincular las amenazas con las cosas que está diciendo Vox o que está diciendo el PP. Entonces, ¿Vox o el PP puede tomar acciones legales contra estas personas que están diciendo esto? Y al revés, la izquierda puede hacer una vinculación jurídica, es decir, es que estas amenazas se han producido por lo que ha dicho Abascal. Y entonces hay que imputar a Abascal de alguna manera o hay que investigarlo, lo que sea. ¿Se podría hacer eso? Es imposible, imposible, porque tú, el nexo de causalidad, como muchas veces hemos discutido, Agustín, bueno, hemos estado Agustín y yo, el nexo de causalidad en derecho penal es esencial. Es decir, tú, un delito, para que exista un hilo conductor a una provocación, o debe existir una causalidad, como
se dice jurídicamente, ¿no? La causa de la causa es la causa del mal causado. Es una frase que se utiliza jurídicamente, compleja a lo mejor de decir, que parece un trabalenguas, pero que en esencia expresa eso. Tú, para que un delito tenga que estar conectado con una acción, tiene que existir un nexo de causalidad. Y aquí no existe bajo ningún concepto. Lo que pasa es que es una utilización política. ¿Cómo puede hacer actuar el Partido Popular o Vox ante esas manifestaciones? Hemos visto que también el Tribunal Constitucional, en el tema de la libertad de expresión, es muy elástico y, por lo tanto, yo creo que no hay ninguna tampoco posibilidad de una acción jurídica para poder denunciar a una injuria o calumnia. Tampoco lo existe, porque tampoco puede existir un nexo claro, pero el debate no es jurídico, el debate es político. Y el debate político se resuelve en las urnas y se resolverá el 4 de mayo. Agustín, ¿qué pena le va a caer a este pobre señor que es discapacitado, que ha enviado esta navaja? Porque es realmente una amenaza grave, ¿no? Y qué pena le puede caer al que le ha enviado la carta con las balas a Pablo Iglesias. Pues vamos a ver, nos encontraríamos claramente en un delito de amenazas, que está circunscrito en el Código Penal y realmente pues tampoco te vayas tú a creer que le va a caer una pena especialmente elevada. Pero bueno, estaríamos dentro de lo que es el delito de amenazas. Pero yo creo que aquí... ¿Pero no tiene un atenuante por ser discapacitado? Bueno, efectivamente podría aplicarse el atenuante de ser en este caso, de tener la osadía incluso de poner tu nombre, tus datos, es decir, poco menos que es un acto hecho de una manera absolutamente irracional. Pero siendo especialmente grave todo lo que está pasando, creo que hace falta también hacer una interpretación política de la trascendencia que tiene todo esto. Y yo aquí diferenciaría mucho dos partes. Una, la figura de Pablo Iglesias y la figura del ministro del Interior. Primero, el ministro del Interior. Yo creo que todos los ministros de Interior de este país han sufrido amenazas explícitas e implícitas. Y es probablemente la primera vez que un ministro del Interior salga públicamente diciendo ¡ay, me han amenazado! Y es muy lamentable, porque el ministro del Interior es surrealista que en este estado, desde el 78, la persona más valorada de todos los ministros siempre ha sido el ministro del Interior, por muchos motivos, por lo que representaba, por su valor, por su osadía, enfrentándose a ataques terroristas y por la dignidad que en un momento determinado la condición del ministro del Interior llevaba implícita, más allá de la formación política a la que representara. Y eso se lo ha cargado de una manera absolutamente radical el señor Grande Marlaska, con actitudes absolutamente lamentables como la que posteriormente vamos a comentar. El ministro del Interior no se puede quejar de ser amenazado cuando sus funcionarios, sus policías, están siendo sistemáticamente atacados, fueron atacados en Barcelona, han sido atacados en el País Vasco, son atacados en Madrid, y que, hombre, que un ministro, que acercarse prácticamente es algo imposible, se queje cual Boabdil de que ha recibido una amenaza tan absolutamente lamentable como esta, no deja de definir al personaje como tal. Y lo peor, el uso político de lo que supone esa amenaza. Por otro lado... Fernando, pincha por favor tu micro para que no se oiga eco. Por otro lado está la figura de Pablo Iglesias, que es muy lamentable y es muy vergonzoso y muy bochornoso. Es muy bochornoso que pretenda ser Martin Luther King cuando no pasa de Calimero. O sea, es que es muy bochornoso que alguien con sus antecedentes, alguien con su pasado, alguien con sus comentarios, alguien que explicaba que todos sabemos hacer cócteles Molotov y todos sabemos cómo atacar a la policía y todos sabemos cómo hacer determinadas cosas, llore también en este caso como Boabdil la recepción de un ataque, de una carta absolutamente, insisto, lamentable. Es muy bochornoso, pero es muy bochornoso lo que se produjo el otro día en la cadena SER. Terroríficamente bochornoso. Porque cuando alguien le pide
a otra persona que condene un acto, una amenaza como esta, y esa persona responde, en este caso la señora Monasterio responde que, por supuesto, que claro que condena eso, pero que además, hombre, le pediría que se condenase también aquellos ataques que han sufrido formaciones políticas que por mucho que se quiera siguen siendo democráticas, y se responde con la huida y con que no se puede sentar uno con fascistas, hombre, por favor. El comportamiento, ya no el comportamiento histriónico del señor Iglesias, que simplemente lo que está adelantando y justificando va a ser su tremendo fracaso y su inexorable abandono de la política, porque es absolutamente bochornoso. La actuación de la señora Ángeles Barceló deja mucho que desear, porque solo se oye a quien se quiere oír y se escucha ruido cuando no se quiere poner atención a lo que se dice. Y en este país estamos viviendo un guerra civilismo terrorífico, pero terrorífico desde un criterio ideológico que no es, en este caso, el de Vox. Porque Vox podrá tener posturas radicales. En algunas se podrá estar de acuerdo y en otras no, por supuesto. Pero ningún movimiento fascista, como se tilda de llamar, tiene tan poca carga violenta en su comportamiento. Cuando estamos viendo comportamientos absolutamente violentos y cercenadores de la libertad desde otras formaciones políticas atacando, en este caso, a Vox. Y ahí sí debe salir, y sale en determinadas ocasiones el PP también a defender, oiga, que tienen derecho a estar en un mitin, que tienen derecho a hacer un mitin, ya sea en lo que autodenominan como la Plaza Roja de Vallecas o en el centro de Amurrio. Y no se está permitiendo ejercer ese derecho. ¿Que está mal que se envíen cartas con amenazas? Por supuesto, sin el menor género de dudas. ¿Que es ciertamente interesado e infantil sacarlas de relieve? No te quepa la menor duda. ¿Que es cobarde acudir a señalar con el dedo, como hizo la señora Maroto, sin el menor género de duda y sin el menor ambaje, a la ultraderecha, o lo que se llama la ultraderecha? Sobre todo quedas en ridículo cuando se te desmonta y quedas en entredicho. Pero lo más importante de todo esto es valorar si el uso político de esas amenazas es, iba a decir legal, no legal, es legítimo o es ilegítimo, o simplemente lo que se está queriendo poner el parche antes de la herida, que es un poco la actitud del señor Iglesias. Tanto es verdad que se puede incluso, y había gente que hablaba de la posibilidad de imputar a la señora Rocío Monasterio por calumnias, por plantear a alguien que es acusarse de inventarse un delito, es decir, plantear si esas cartas se han podido, no debía decir autoenviarse, pero bueno, y nada de lo que dijo la señora Monasterio tenía nada que ver con esas calumnias. Simplemente, oiga, yo es que ya no me creo nada de lo que dice el gobierno. Pero eso no significa que estas cartas no hayan podido llegar de manera fraudulenta a manos de las personas que afectan. Pero yo no me creo nada, oiga, porque usted mismo está acusando a gente sin tener pruebas. Decía, ¿esto era un delito? No, porque son muy cobardes, porque las referencias son genéricas. Se acusa a la ultraderecha, bueno, y el que se da por aludido se acusa al fascismo, y el que se dé por aludido representa al fascismo. Es vergonzoso y vergonzante el nivel político que está demostrando en este país. Y fíjate tú, si este era el catedrático o era el profesor más brillante de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, apaga y vámonos. Sí, sí. No, además lo que decías de Marlaska, ¿no? Que me he quedado ahí. Lo de Marlaska no tiene nombre. Lo de Marlaska no tiene nombre. Porque Marlaska recibiría. Pero es que Marlaska recibiría en su momento amenazas. Porque cuando era juez y estuvo con todo el tema de la ETA y del narcotráfico, es que ahí recibiría todos los días, todos los meses amenazas. Y ahora le mandan una tontería y se pone a llorar. No, pero escucha, es que Marlaska es el jefe de toda la policía que está sufriendo la violencia de multitud de grupos de manera sistemática. O sea, hay que ser, iba a decir una cosa, pero evidentemente no se puede decir. Hay que ser muy cobarde para decir,
uy, fíjate lo que me han mandado a mí con lo que están padeciendo todas las personas que dependen directamente de él y con lo que han padecido. Hay que ser muy cobarde y, si me apuras, muy mezquino. Y sobre todo cuando la policía y la Guardia Civil en Cataluña no está siendo vacunado, que ha tenido que intervenir el Tribunal Superior de Justicia para obligarle y no dijo nada. Cuando el sociólogo de cabecera del señor Torra dice que el gen de violencia que tiene la policía es similar al gen de violencia que tienen los delincuentes en Cataluña, cuando hemos visto que se incendiaba Madrid, Barcelona o Valencia por Pablo Hasél y él no ha dicho nada, solamente lloriquea cuando le envían una amenaza. Entonces, yo creo que dice muy poco ya no como político, porque eso ya es irrelevante, sino como persona que tiene a su mando a miles de personas que están dando la cara y la vida por todos nosotros todos los días. Eso es lo más indigno que hemos podido recibir de un ministro del Interior. Y como tú decías antes, es la primera vez que el ministro del Interior es el menos valorado en un gobierno y le ha cogido el relevo un ministerio que normalmente nunca es valorado, que es el Ministerio de Defensa, ¿no? Por ejemplo, por poner y contraponer dos figuras dentro de este gobierno. La defensa de España, de la unidad y del ejército y de la policía que ha hecho Margarita Robles, nunca se lo ha hecho Marlaska. Quería comentar una cosa antes de seguir con el tema de Marlaska, y es que a raíz de Pablo Iglesias y de este cinismo que tiene, ¿no? Que antes decía que no le gustaba hacerse la víctima y ahora está sacando pues todo en la prensa, en la televisión, todas las amenazas que está recibiendo, ¿no? Quería comentar el tema del caso de Miguel Frontera. O sea, Miguel Frontera es un hombre que además yo le conozco, que se iba a hacer scratches a la casa de Pablo Iglesias en Galapagar, pues a llamarle bolivariano, rata, chepudo, etcétera, ¿no? Todos los insultos esos que ahora sabía Pablo Iglesias, me llaman rata, me llaman chepudo, etcétera, ¿no? Lamentándose. Y es que Pablo Iglesias, recordemos que es que le pide 14 años de prisión. O sea, le pedía 14 años de prisión a este señor por ir allá a su casa a protestar, ¿no? Por coacciones, por injurias, etcétera, ¿no? Y es que me parece algo, no sé, de un cinismo y de una incoherencia increíble. No sé qué pensáis vosotros de que Pablo Iglesias decía que no había que lloriquear, que no le gustaba hacerse la víctima, y ahora le está pidiendo a un señor 14 años de cárcel por ir allá a protestar a su casa, que es que hay gente que ha asesinado a personas que yo creo que están menos tiempo que 14 años. O sea, y le está pidiendo 14 años por ir allá a hacerle un scratch a su casa en Galapagar. Es el mundo al revés, ¿no? El sinsentido. Fernando, sí. Evidentemente, sí. Yo parto de la base que los scratches son condenables por todos lados, pero quien trajo los scratches, incluso el término que era desconocido en España, ha sido Podemos. Podemos se lanzó a los medios de comunicación a través de la publicidad que le dieron los scratches que se efectuaban, por ejemplo, a Cristina Cifuentes, a Soraya Sáenz de Santa María, aquí en Valencia, que llegaron hasta intentar entrar en la casa del eurodiputado Esteban González Pons, con sus hijos viviendo dentro. Es decir, que eso, o el propio Pablo Iglesias, tenemos las fotografías cuando increpó a Rosa Díez en un acto en la Complutense en Madrid. Por tanto, los scratches los ha traído en España, los ha traído Podemos. ¿Que son condenables? Absolutamente, porque yo creo que es un acto antidemocrático. Porque no dejar a otra persona hablar o no dejar a otra persona poder defender su postura, yo creo que eso sí que es, iba a decir, fascismo, pero es la radicalidad de la extrema política de un lado y de otro. Ellos han legitimado que la violencia, hay una violencia buena y hay una violencia mala. Hay un odio bueno y hay un odio malo. Hay unos scratches buenos y hay unos scratches malos, según a quien se dirija. El jarabe democrático es bueno, en cambio la manifestación contra ellos es mala. Por lo tanto, esa dicotomía lo han traído ellos cuando realmente la violencia en sí misma es mala. Venga, donde venga el odio, el escrache, la vulneración de derechos, los insultos, las amenazas,
son malas, vengan de donde vengan. Y la utilización que pueden efectuar, en este caso, Podemos, ellos han vivido y han vivido de la radicalidad, han vivido del enfrentamiento, han vivido de, acordaros, las acampadas contra estos políticos no nos representan, de intentar cercar el Congreso de los Diputados, el ocupar la Puerta del Sol cara a unas elecciones. Las fotografías de Pablo Iglesias intentando asaltar la sede de Génova con el 11M. Todo eso representa la radicalidad de Pablo Iglesias. Y os digo una cosa, estar muy atentos al 4 de mayo, porque ahora veremos si la promesa de Ayuso de que el Pablo Iglesias político desaparezca de la escena políticamente hablando no es una realidad. Estaros atentos porque veremos a ver Pablo Iglesias el 4 de mayo cómo queda en las elecciones. Bueno, ha publicado ahí la prensa, hemos publicado también en España es Voz, en el periódico en el que yo trabajo, que yo dirijo, hemos publicado que Pablo Iglesias se va a ir a la Sexta porque prevé este fracaso el 4M y quiere quedarse como periodista crítico, quiere hacer un proyecto con Roures de un formato televisivo seguramente de izquierdas y muy parecido a La Tuerca, pero mucho más grande y en la Sexta o a lo mejor otra cadena nueva, pero bajo el paraguas de Mediapro, ¿no? de Roures, y quiere, pues eso, hacer un periodismo crítico, dice. Él ya está adelantando su fracaso en el 4M y ha dicho que se va a volver a la docencia y al periodismo pues activista, ¿no? Como pues de donde salió él, ¿no? Como lo de La Tuerca. Pero bueno. Pero cuando dices periodismo activista, perdóname que estaba... ¿Activista te refieres a un proyecto similar al de La Última Hora, ¿no? Con Dina Bussenheim, un referente para el periodismo, la objetividad a la hora de dar las noticias y hacer una crítica... Vamos, es una bobada, es claro, tremendo. Con una línea editorial de extrema izquierda. O sea que yo, a ver, sinceramente creo que en una sociedad democrática y sana tienen que existir medios de comunicación de todos de todas las líneas editoriales y si quieres crear un medio de comunicación que sea de izquierdas, como por ejemplo es El País o El Plural y demás, perfecto, porque das cobertura a una parte de la población que no es de derechas. Eso me parece estupendo. Si Pablo Iglesias se quiere pues, crear un formato televisivo que sea de izquierdas, pues como ya tenía La Tuerca, pues mira, pues muy bien, pero vete de la política. Pero claro, pero hay un problema. Cuando tú formas parte de la política, acabas absolutamente marcado y etiquetado. Es decir, todos los proyectos previos, todos aquellos proyectos que pagaban los iraníes, él no formaba parte de la política. Se pretendía hacer como una especie de bloque de influencia que tenía pues una cobertura la que tenía y bueno, pues desde ahí pues se podían decir todo tipo de butadas porque bueno, pues tú en el fondo no eras nada, eras simplemente un proyecto de referente. Claro, cuando ese proyecto de referente se convierte en político, evidentemente ya te sometes no a la dictadura del clic, o a la dictadura del ponerte, enchufar el programa y que la publicidad te genere, sea suficiente como para pagarte. Modelo Cintora, que ya ves cómo va a terminar la criatura. Bien, cuando tú te presentas a la política, tu proyecto se somete al escrutinio de los ciudadanos y cuando ese proyecto, que comienza siendo fulgurante, porque parece poco menos que vas a acabar no solo vas a acabar con el bipartidismo, sino que vas a acabar con la casta y vas a acabar con todo lo que representaba el antiguo régimen, la vieja política y la forma diferente de hacer política. Se diluye y se convierte en la misma forma de hacer política, en que lo que nos estamos es en un enriquecimiento personal puro y desaforado, que nos queremos convertir en un lobby de presión porque realmente sabemos que no tenemos ninguna posibilidad de superar un techo que ya se nos está cayendo cada vez más y que incluso nos están pasando por la izquierda. El Rejón me está pasando por la izquierda, la señora de la pistola de la médico madre, si no hubiera ninguna médico madre, también me está pasando y me está adelantando todo el mundo.
pues tengo que volver otra vez de donde salí, a convertirme en un referente. Eso sí, como soy más famoso y más conocido y tengo que pagar la hipoteca del chalet de Galapagar, necesito que Roures pues me dé un altavoz un poquito más grande que lo que me financiaban los iraníes. ¿Y qué ocurre? Pues que claro, eso es muy peligroso, porque un tipo que él mismo reconoce que es muy poco valorado o tiene una grandísima parte de la población que lo desprecia, insisto, no creo que haya que insultar nunca, pero que sí lo desprecia, tanto intelectual como políticamente, que pretenda convertirse en un referente periodístico, pues no deja de ser más que, pues eso, de pasar de Malcolm X a Martin Luther King, pasando por Calimero, pero quedándote en Calimero. Agustín, tenemos que seguir porque también Fernando se tiene que ir. Quiero que comente antes de que se marche el tema de la querella contra Oltra por encubrir a su marido en el abuso a las menores tuteladas. Fernando, esto, pues me acuerdo que lo hablamos, lo estuvimos hablando en otro programa, pero es que al final le han puesto una querella contra esta señora. Es que es gravísimo. Es que yo lo que en el anterior programa os dije que había que leer la sentencia. Es que la sentencia hace una descripción en los hechos probados, una descripción minuciosa de toda la actuación de la Consellería de Bienestar Social que dirige la señora Oltra desde que oficialmente tuvo conocimiento en un mes de agosto, que fue notificado la Consellería de la existencia de estas diligencias contra un educador de un centro de menores que resultaba ser su marido, que en ese momento era su marido. Es decir, aunque luego hubo una separación, yo no entro ya en las cuestiones personales, pero en el momento en que se notificó y se comunicó, había una convivencia entre ambos, ¿no? Y a partir de ahí describe la sentencia paso por paso cómo respondió la Consellería. Aparte de no suspender al educador, el educador expareja de la señora Oltra solamente ha sido suspendido a raíz de la sentencia dictada el mes pasado por la Audiencia de Valencia, es decir, 4 años ha estado este señor realizando su trabajo en la Consellería. En segundo lugar, se han emitido informes exculpatorios por parte de la Consellería y por parte de la organización que llevaba y gestionaba el centro, cuando eso jamás se ha producido. Es decir, normalmente que se ponga en duda la credibilidad de la menor de ab initio, esto es extraño. Yo he sido magistrado encargado de violencia de género en la Audiencia Provincial de Valencia y sé los informes que realicen normalmente y sobre todo contradiciendo punto por punto lo manifestado por el Ministerio Fiscal, el médico forense, ¿no? Los médicos forenses establecieron una serie de diagnósticos que iban siendo intentado evitar o suspender todo lo que decía el médico forense. Por tanto, eso es la querella, ¿no? Prevaricación. Porque ella, sabiendo la existencia, no adoptó ningún tipo de medida para evitar la corrupción continuada y también conociendo, pues no dio ningún tipo de solución. Ella, en su comparecencia en las Cortes, se dirigió un ataque furibundo contra el ponente de la sentencia. Es que yo no he visto jamás, nunca en la vida, que desde una tribuna una persona se dedique a desprestigiar una sentencia dictada por la Audiencia Provincial. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero tú lo que no puedes decir es que el juez se ha posicionado en contra mía, es que el juez no ha cumplido lo que... Ataca a la policía, ataca al Ministerio Fiscal, ataca al juez y no responde de lo que era su competencia. Por tanto, es una querella que se admitió a trámite en el TSJ de la Comunidad Valenciana. Ya veremos el recorrido, pero la doctrina sentada por el TSJ de la Comunidad Valenciana, en otro caso, como era en la investigación a casos del Partido Popular, nos hace pensar que esa misma doctrina, esa misma jurisprudencia, se tendrá que seguir en el caso de la señora Oltra e investigar realmente
lo que ha ocurrido en la Consejería de Bienestar Social que dirige. En el fondo, Agustín. En el fondo, querido Fernando, se trata de yo sí te creo, salvo que denuncies a mi marido. Es un poco el eslogan, no le viste la otra parte de la pancarta, pero yo sí te creo, creo a todas las mujeres que denuncian, creo todo lo que se denuncia, salvo que el denunciado sea mi marido. Bueno, dicho eso, la denuncia de Cristina Seguí en relación con la señora Oltra sobre encubrimiento y prevaricación, claro, reviste la complejidad de determinar que, volvemos a lo mismo que hablábamos al principio, esa relación de causalidad, que el comportamiento que tuvo la Conserjería en relación con la tramitación de la denuncia fuese derivado de órdenes explícitas por parte de la señora Oltra en relación al comportamiento que se debería seguir a la hora de valorar los hechos denunciados por la cría. Es difícil de acreditar que no sea más que el comportamiento del político en cadena, que lo que pretende es tener contenta a la señora Oltra, pero habrá que acreditar o demostrar que la señora Oltra fue la que determinó cuál iba a ser el comportamiento explícito por parte de la Conserjería. Sinceramente, le veo poca posibilidad. Dicho lo cual, solo por escuchar declarar a la señora Oltra en calidad de investigada podría ser suficientemente enriquecedor y, llamémosle, si se me permite la expresión, divertido, aunque me temo que se va a negar a contestar a ningún tipo de pregunta. Ya te lo adelanto. Bueno, realmente... Perdón, Rodrigo. No, que realmente, pero se tiene que investigar. Yo no te digo que el nexo de causalidad puede determinarse o no, pero alguien adoptó una decisión, alguien de la Consellería dictó o adoptó una resolución en la cual se ordenó emitir que emitieran informes en determinadas instituciones y también que la niña fuera llevada esposada en las declaraciones, que no se le evitara el contacto con el acosador. Si alguien tiene que responder. Y por tanto, ahí está la investigación. Si no ha sido la señora Oltra, ya ha sido la directora general, que ha sido el segundo que está en el despacho al lado de la puerta del ascensor de la planta quinta. Alguien tendrá que responder porque ha habido una menor que ha sido agredida, ultrajada, ha sido puesta en duda su credibilidad y ha sido tratada como una delincuente, llevándose al juzgado cada vez que iba a declarar esposada. Incluso ella ha declarado que le dijeron: cállate, no denuncies, porque está implicada una persona muy importante que al final te perjudicará. Y tuvo que presentar la denuncia otra compañera que la vio llorando en un traslado policial, en un furgón llorando, y dijo: ¿qué te pasa? Se lo contó y esa persona fue la que alertó a la policía. La niña estaba aterrorizada. ¿Alguien la aterrorizó? Sin duda. Uh-huh. Bueno, tenemos ya que finalizar. Simplemente quería que comentaseis rápidamente el calificativo de Marlaska, pues bueno, que calificó al Partido Popular de organización criminal popular. Conoces también al señor Marlaska. ¿Qué opinas de que llame al PP organización criminal? Rápidamente. Bueno, pues mira, yo creo que como político es un fracasado. Como persona, creo que raya con un término, antes se lo ha callado Agustín y yo también me lo callo. Y como juez no podrá volver jamás a la judicatura. Porque hemos oído como las asociaciones de jueces han dicho que es la manifestación más grave que ha podido efectuar un juez dedicado a la política. Hay límites que ninguno puede pasar, y menos alguien que tenga un pasado judicial
yo creo que Marlaska está cruzando todos los límites con esas manifestaciones, pero fíjate, con lo grave que son, su actuación política en el sentido de acercamiento de presos, el cese de Pérez de los Cobos, la no defensa de la Guardia Civil, todo eso está haciéndole una caricatura absolutamente de un personaje al cual yo, os lo digo siempre, os lo dije, le tenía mucho aprecio, yo me consideraba amigo, he compartido momentos, pues, comida, cena, y realmente estoy muy, muy, muy desolado en la caricatura en que se ha podido convertir. Que alegue que el Partido Popular es una organización criminal, cuando él pidió formar parte del Consejo General del Poder Judicial al Partido Popular y a través de familiares directos del presidente Rajoy. Y no quiero decir más. Y no quiero decir más porque esos familiares, por desgracia, ya no están en este mundo. ¿Cómo él actuó para ser vocal, para querer ser fiscal general del Estado con posterioridad, incluso para ser Ministerio de Justicia con esta organización criminal? Me parece que lo describe perfectamente cuál es su catadura. Pues permíteme en este caso que no esté de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque hemos dicho, Grande Marlaska me parece alguien que está sobrepasando todos los límites habidos y por haber en su ejercicio, en su condición de ministro. Y en eso sí comparto buena parte de las críticas y seguro que nos daría para hacer 3 programas de las ajuricidades que puede estar realizando, alegalidades o comportamientos absolutamente impropios. Pero yo creo que en este caso, en relación a los hechos, al dato objetivo del meeting, bueno, a ver, yo creo que sinceramente no quiso decir eso, se expresó mal. En un meeting, pues uno tiene que dar un meeting, todo el mundo no está acostumbrado a hablar en público, todo el mundo no está acostumbrado a hablar en mítines y se le fue la mano. Es decir, él quiso hacer una referencia, y además lo creo sinceramente, quiso hacer una referencia de que en el Partido Popular se habían dado, pues, personas que han cometido delitos y que formando parte de esa organización se han cometido delitos e hizo una exposición. No dijo abiertamente el PP es una organización criminal. ¿Se podía entrever de lo que dijo? Sí, pero digamos que cabía la explicación en un momento determinado que dio, oiga, mire usted, yo no estaba diciendo que el PP sea una organización criminal, como el PSOE tampoco es una organización criminal, a pesar de tener asuntos como los ERE, que la mayor gravedad de que todos los que expuso Lezo Gürtel no llegan a la suela de los zapatos de lo que supone ERE, como fue Filesa, que como forma de financiación también fue un absoluto escándalo. ¿Cómo es haber tenido a 2 ministros del Interior, al ministro del Interior y al director general de Seguridad, imputados por el caso Gal? ¿Cómo es que su compañero de gobierno hasta hace 4 días le dijera que sus asientos están manchados de cal? Es decir, oiga, todo el mundo tiene pasado y todo el mundo como forma en estructura ha tenido gente que ha cometido delitos y que han formado incluso una organización criminal dentro de la estructura política. Pero yo no creo que lo que él quisiera decir en este caso fuera que el PP era una organización criminal, sino que había habido criminales dentro del PP, gente que había cometido un delito. De verdad, no es por justificarlo, es que me parece que en el espíritu de lo que él estaba queriendo decir estaba eso. Agustín, si fuera un caso esporádico, diría una confusión. Pero yo lo estoy oyendo en el Senado meses y meses con el mismo mensaje. ¿Eh? Es decir, él cada vez que habla de Vox, ya no te quiero decir lo que dice, del Partido Popular, está constantemente diciendo el extremismo, que estamos rayando el fascismo. Eso lo ha dicho Grande Marlaska en el Senado y lo han oído estos oídos. Está constantemente diciendo que es un partido salpicado por la corrupción. Por tanto, si el subconsciente el otro día le vino, pero es que el mensajito va diciendo y va ya haciendo durante mucho tiempo. Por tanto, diciendo contigo, es ya una
un latiguillo que tiene en la boca el señor Grande Marlaska. Y aquí te estoy diciendo que hay otros ministros que pueden tener, que también que respetan su procedencia judicial. Por ejemplo, la ministra de Defensa, incluso el ministro de Justicia, jamás utiliza una terminología tan zafia como está utilizando Grande Marlaska. Por tanto, te lo digo con el dolor en ese sentido. 30 segundos para decirte. Fíjate qué curioso que la ministra que tanto estás alabando y a la que yo también me uno en la alabanza, que es en este caso Margarita Robles, poco menos que creo que está pasando por una fase de afonía permanente y prácticamente no se puede escuchar ningún tipo de declaración porque está apartada de lo que es el mensaje constante público. Y segundo, es curioso que buena parte de los jueces que han empezado a formar parte de la política, cuando terminan y no se cumplen sus expectativas, se convierten en los peores enemigos de la persona que las introdujo dentro de la política. El ejemplo claro de Garzón con el PSOE, o en este caso, Grande Marlaska, que fue introducido dentro del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular y que se convierte en el máximo azote en referencia a lo mismo. Yo estoy seguro y espero, Fernando, que a ti te den todo lo que te prometieron cuando empezaste a formar parte de la política y no te rebeles nunca contra la organización, porque creo, sinceramente, estoy convencido de que no, pero da muy mal ejemplo y a las pruebas me remito el de Garzón y el de Grande Marlaska. Bueno, no vamos a entrar en este debate porque daría para horas, para 1000 programas más. Además es que estáis siempre con el toma y daca entre los dos, así que no. un día os voy a poner, un día me voy a ir y os voy a dejar a vosotros solos y hacéis 5 horas de programa entre los dos. Me gana siempre, Fernando, seguro. No tengo ninguna posibilidad. Es un combate en el cual hay una desigualdad clarísima. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos, Fernando, Agustín, que ya nos hemos pasado la hora. Muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Un fuerte abrazo como siempre y sobre todo cariñoso a Fernando, que no nos conocemos personalmente, pero le tengo especial aprecio y de verdad, y te lo digo sinceramente. Eso se soluciona, Rodrigo, convoca una comida ahí en Madrid para celebrar el triunfo de Ayuso y ya está. Hombre, con Cándido... Bueno, va a haber que quitar los cuchillos. Va a haber que quitar los cuchillos. Va a haber que pedir sopa. Yo aseguro que si el Sevilla gana la Liga, esa comida la pago yo y están todos ustedes invitados, por supuesto Cándido y seguro que alguno más, porque desde luego ante un evento como ese, invito yo. Bueno, muchísimas gracias a los dos y nada, y buen fin de semana. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.